o de resistencia en casos especiales, mejor dicho, ni de VIH, ni de pacientes embarazadas, sino de, digamos, de las generalidades. Bien, este es el contenido de la charla. Vamos a hablar de las definiciones, de la resistencia, un poquitico de los patrones y de cuáles son las cosas que tenemos que saber de forma general, de la epidemiología mundial y local, del diagnóstico y de los esquemas propuestos por la OMS y por el Comité de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Bien, en cuanto a las definiciones, tenemos dos definiciones operativas muy importantes a tener en cuenta durante toda la charla. La una es tuberculosis multidrogoresistente o tuberculosis MDR, que corresponde a resistencia simultánea a rifampicina e isoniazida, mientras que la tuberculosis extensivamente drogoresistente hace referencia a la multidrogoresistencia, es decir, resistencia a rifampicina e isoniazida simultáneamente y adicionalmente resistencia a quinolonas y aminoglucósidos o inyectables de segunda línea. Si somos estrictos con el lenguaje, podríamos confundir multidrogoresistencia con polirresistencia, pero polirresistencia solamente se va a usar el término cuando hablamos de dos o más resistencias presentes, pero en donde no coinciden rifampicina e isoniazida. En cuanto a las definiciones operativas de los casos, pues tenemos que un caso nuevo es todo aquel paciente que tiene presentación de novo o un paciente que recibió por un tiempo menor a un mes de tratamiento antituberculoso. Y el caso previamente tratado, pues es un paciente conocido que ya ha recibido más de un mes de tratamiento antituberculoso. El paciente curado es todo aquel paciente que cumple con todas las dosis de medicamento antituberculoso, tanto en la fase intensiva como en la fase de continuación, y que además al final de la fase de continuación tiene 3 o más cultivos negativos consecutivos con una diferencia entre uno y otro de 30 días. El tratamiento completado es el paciente que también completa todas las dosis del tratamiento, pero que no tiene el criterio microbiológico de curación, es decir, que no cumple con los 3 o más cultivos negativos. El fracaso terapéutico se puede presentar por muchas razones, esencialmente pues por la falta de conversión a negativo del cultivo al final de la fase intensiva, por una reacción adversa a algún medicamento que no permita continuar con la terapia, 2 cultivos consecutivos positivos en fase de continuación y evidencia de resistencia a fluoroquinolonas o aminoglucósidos que no se conocían previamente. Y finalmente, la pérdida del seguimiento es a todo paciente que deja de usar el tratamiento por un periodo mayor a un mes. Bueno, en cuanto a la resistencia, es muy importante hablar de dos conceptos grandes y fundamentales: la resistencia primaria y la resistencia secundaria. La resistencia primaria es toda aquella infección por una cepa resistente transmitida a un nuevo huésped, es decir, un huésped sano que fue infectado por una bacteria que ya per se tenía resistencia a algún fármaco. Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo se ha venido creyendo en dogmas de resistencia que han, digamos, supeditado en muchas ocasiones los estudios y que han supeditado en muchas ocasiones el curso clínico y el curso, digamos, terapéutico de muchos de los pacientes. Se creía inicialmente que toda micobacteria resistente, por el hecho de ser resistente, cumplía algo, digamos que pagaba algo así como un precio por ser resistente. Y ese precio se pagaba en virulencia, es decir, que la bacteria era resistente, pero era menos virulenta. Y que por ser menos virulenta, ocasionaba menor lesión tisular, ocasionaba menor cavitación, y por lo tanto los pacientes que tenían estas bacterias pues no eran bacilíferos y por lo tanto no eran tan infectantes. Resulta que estudios recientes demostraron que de los casos de multidrogoresistencia que correspondían a casos nuevos, el 95.9% eran pacientes que habían tenido resistencia, que eran resistencia primaria, es decir, que ese porcentaje se atribuye a resistencia primaria. Y a su vez, los pacientes que ya estaban tratados, es decir, que tenían un factor de riesgo adicional, que era haber sido tratados y haber estado en contacto con algún antituberculoso, el 61.3% de estos pacientes tenían resistencia primaria. Entonces es muy importante mencionar esto porque digamos que esto nos hace pensar
que el tratamiento de las digamos, de la tuberculosis resistente no es esencialmente enfocado a proteger siempre las mutaciones que suceden dentro de los tratamientos y durante la infección. Luego, la resistencia secundaria es toda adquisición de mutación que confiere resistencia a uno o más medicamentos durante el tratamiento, durante la infección. La micobacteria tiene esencialmente como mecanismo de resistencia la mutación. No es ni por bacteriófagos, no es por plásmidos, sino por mutación. Y esta mutación se puede presentar bien sea por inserción o deleción de algún nucleótido en el genoma o por un polimorfismo único de algún nucleótido. Se cree que la tasa en promedio para que una micobacteria pueda mutar, o la tasa de mutación para que una bacteria exprese fenotípicamente resistencia a un medicamento, mejor dicho, es de 1 por 10 a la menos 8 o a la menos 10. Sin embargo, vemos en cepas en China, por ejemplo, que hay tasas muchísimo más elevadas de mutación. Luego, las bombas de flujo cumplen un papel fundamental en todo lo que corresponde a resistencia secundaria y ya vamos a explicarlo de una manera mucho más detallada. Entonces existen, digamos, 3 teorías de resistencia a la hora de hablar de resistencia secundaria. Se cree que, como ya lo había mencionado, la teoría anatómica, que todo paciente que tiene cavitación por la fibrosis perilesional que hay, los medicamentos que se le van a dar tienen mucha menor penetrancia a esas micobacterias y por lo tanto van a recibir dosis subóptimas y van a poder seguir sobreviviendo en en presencia del medicamento. La teoría farmacocinética hace referencia a que hay pacientes que por sus características metabolizan mucho más los medicamentos antituberculosos, disminuyendo su biodisponibilidad y haciendo que de nuevo tengan dosis subóptimas. Y la teoría de las bombas de flujo, que ya las había mencionado antes, corresponde a que las micobacterias producen bombas de flujo gracias a que hay un estrés inicial asociado a una droga a la cual no se está exponiendo de manera correcta, por lo que ya les habíamos mencionado. Entonces, inicialmente se empiezan a crear las bombas de flujo entre horas y días. Luego a los días, digamos que se empieza a presentar una expresión fenotípica baja de resistencia al medicamento que se le esté dando. Se cree que el verapamilo, por ejemplo, es un inhibidor de las bombas de flujo y que digamos, en este espacio, perdón, se podría de alguna manera evitar que se generara la mutación, pero de semanas a meses después de seguir presentando o de seguir estando atacada con dosis subóptimas de medicamento, pues ya va a presentar no solo la mutación fenotípicamente hablando, sino que también va a presentar mutaciones en las bombas de flujo que impiden que se puedan inhibir, por algún inhibidor de bombas de flujo. En cuanto a la etiología y factores de riesgo, es muy importante mencionar que la exposición a medicamentos de primera o segunda línea y la exposición a pacientes confirmados con multidrogoresistencia o extensiva drogoresistencia siguen siendo pues, los factores de riesgo más importantes a la hora de hablar de resistencia a la tuberculosis. Esto, pues, obedeciendo a lo que ya les había mencionado en la primera parte de la charla. Otros factores de riesgo se asocian sobre todo a mal acceso a la salud de alta calidad, ya que si no tenemos diagnósticos oportunos, no tenemos tratamientos oportunos, desafortunadamente pues vamos a estar llevando a que los pacientes tengan mayor riesgo a presentar tuberculosis resistente. ¿Quiénes son ellos? Pues los indigentes, los alcohólicos, los presidiarios, los usuarios de drogas intravenosas y, curiosamente, se ha visto un incremento de resistencia o de micobacterias resistentes en personas jóvenes. Esto es solo para mencionar cuáles son los genes implicados en resistencia en los medicamentos más importantes por, digamos, su importancia a la hora de tratar la tuberculosis. Entonces tenemos que el isoniazida puede presentarse, se les puede presentar, perdón,
mutaciones en los genes CAT-G y NHA, la rifampicina, el RPOB, las quinolonas, el GIRA, el GIR-B y los aminoglucósidos inyectables, esencialmente el RRS. Esto es solo para mencionarles que nosotros siempre hemos pensado que la tuberculosis la trajeron los colonizadores españoles y europeos a América, pero resulta que se ha demostrado que no. Estas son dos momias, una momia inca, a la que se le pudo, ambas tienen, se les demostró por ciertos métodos que murieron por mal de Pot y se les aislaron respectivamente micobacterias a cada una, ambas son precolombinas y lo más importante es que esta es de aquí a Colombia, esta se pudo obtener en Santander. Como la micobacteria ha sido ampliamente estudiada y aunque se siguen necesitando más investigaciones, se ha podido detallar de alguna manera u otra cuáles son las cepas que se transmiten a lo largo del mundo y cómo es su comportamiento y cómo es que se transmite. Entonces, esto es un mapita que nos muestra este comportamiento. En cuanto a la epidemiología, refiriéndonos al reporte global de tuberculosis del año 2019, tenemos que la tuberculosis sigue siendo la infección que más mata a nivel mundial. Se dice que aproximadamente 1.5 millones de personas murieron por tuberculosis en el año 2018. Sigue siendo la causa de muerte más importante en pacientes con VIH y es la causa de muerte, la mayor causa de muerte, perdón, por resistencia antimicrobiana o asociada a resistencia antimicrobiana. En cuanto a la incidencia de tuberculosis multidrogoresistente, se dice que el 20% de las cepas son resistentes a un medicamento principal, es decir, a rifampicina o isoniazida. Aproximadamente el 30% de las cepas MDR son resistentes también a quinolonas o aminoglucósidos y en el 2018 se estimó que el 6.2% de las multidrogoresistencias fueron realmente extensivamente drogoresistencias. Tenemos entonces que 438,000 casos se estimaron para el 2018 como casos nuevos de multidrogoresistencia. Se estimaron que entonces se detectaron de esos 438,000, 186,772 y que solo 156,071 casos iniciaron tratamiento. Esto pues es preocupante porque estamos tratando muchísimos menos de los que estamos detectando y los que se estimaron en total en el mundo. En esta tablita quiero mostrarles que para nuestra región, las Américas, se estima que hay un porcentaje de nuevos casos del 2.5% de multidrogoresistencia y que el número por miles de incidencia en las Américas para el año 2018 fue de 11,000 casos. Otra cosa también que es importante a mencionar es que 3 países representan el 51% de la carga global de tuberculosis multidrogorresistente, los cuales son India, China y Rusia. En este mapita lo que les quiero mostrar es cómo está Colombia con respecto al resto del mundo en porcentaje de nuevos casos de tuberculosis con multidrogoresistencia. Si se fijan, pues Colombia está mucho mejor que Rusia, por ejemplo. Y el porcentaje de pacientes con multidrogoresistencia que fueron previamente tratados. Aquí, pues Colombia tiene del 12 al 29% de este tipo de presentación. En cuanto a los desenlaces de la multidrogoresistencia, vemos esquematizado lo que había mencionado anteriormente. Estamos detectando de alguna manera u otra la misma cantidad o cercana a la misma cantidad de pacientes que estamos tratando, pero si se fijan, el estimado está muy lejos. Y los desenlaces hemos visto que hemos mejorado en el tratamiento, al menos en el 2016 con respecto al 2015 hemos mejorado en el tratamiento, pero seguimos teniendo fallas y se nos siguen muriendo los pacientes. En cuanto a los indicadores colombianos de tuberculosis según la OMS, se estimó que hubo para el 2018 58,000 casos nuevos de tuberculosis multidrogorresistente y que tuvo en total una tasa ponderada de 1.2 por cada 100,000 habitantes. Bien, en cuanto al diagnóstico, entonces vamos a hablar de 2 métodos principales. Los métodos fenotípicos,
que miden la ausencia de crecimiento del Mycobacterium tuberculosis en presencia de medicamentos. Estos son los más ampliamente utilizados y los de mayor cobertura, pero vamos a ver que los métodos genotípicos tienen unas particularidades y se están empezando a usar de una manera mucho más amplia, y son aquellos que detectan genes clave implicados en la resistencia a medicamentos. Aquí voy a hablar esencialmente del GeneXpert y del Genotype, que es otro ensayo eh, inmunológico para detección de resistencias a Mycobacteria tuberculosa. En esta tablita, lo que quiero mostrarles es que a pesar, digamos, de lo nuevo y lo descrestante que puedan ser los métodos genotípicos en comparación con los métodos fenotípicos, pues de todas maneras sí tienen algo muy importante, digamos, en comparación con los métodos fenotípicos, y es que se demoran mucho menos. Mientras que para poder detectar una resistencia por métodos fenotípicos nos estamos demorando de semanas a meses, en GeneXpert, en los LPAs nos podemos demorar días o incluso horas. Y lo otro que también es muy importante es que en los LPAs y en la secuenciación de genoma completo podemos tener varios resultados, es decir, nos pueden mostrar varias resistencias al mismo tiempo y en muy poquito tiempo, como les había mencionado. En lo que corresponde a la seguridad, digamos, la eficacia y lo demás, pues son equiparables. De hecho, los métodos genotípicos todavía están en estudio y se requieren más estudios para poder determinar con mayor seguridad su uso. El GeneXpert, pues, ha sido muy utilizado últimamente. Es una apuesta que ha hecho la OMS para llevar métodos genotípicos a lugares, a países con ingresos medios y bajos, es decir, países pobres y países en vía de desarrollo. Es un método que no solo diagnostica presencia de Mycobacterium tuberculosis, sino que también diagnostica resistencia a rifampicina. Simplemente se coge la muestra, se pone en el cartucho, se pone en la máquina tiene que tener unas condiciones especiales y nos muestra el resultado de 1 hora, 45 minutos a 2 horas. La OMS, como ya les había mencionado, ha hecho un esfuerzo muy grande por subsidiar a los países para que puedan tener este tipo de tecnologías, esencialmente el GeneXpert. Luego el Genotype, un LPA, el más importante a mencionar aquí es el MTB de RSL. ¿Por qué? Porque además de detectar genes de resistencia a rifampicina e isoniazida, también me muestra genes de resistencia a aminoglucósidos y genes de resistencia a quinolonas y genes de resistencia a aminoglucósidos. Hay dos versiones, el 1.0 y el 2.0, pero lo importante saber es que este método nos permite evaluar de una manera mucho más apropiada a aquellos pacientes a los cuales estamos sospechándole resistencia a medicamentos de segunda línea. En esta publicación, esto es un esquema que el Ministerio Vietnamita de Salud ha propuesto para detectar de una manera mucho más rápida a los pacientes que tengan algún grado de resistencia. Aquí hay que mencionar algo, y es que se cree que 2/3 de los pacientes que presentan resistencia a rifampicina también presentan multirogoresistencia o presentan resistencia isoniazida concomitante, razón por la cual todo paciente, como lo vamos a ver más adelante, que se le demuestre una resistencia a rifampicina, se tiene que tratar como si fuera un multidrogoresistente. Esa es la recomendación de la OMS. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, este artículo lo que propone es que a todo paciente de entrada al que se le esté sospechando una multidrogoresistencia, se le haga un GeneXpert, se le pueda diagnosticar la micobacteria, es decir, se le pueda diagnosticar la tuberculosis y se le pueda diagnosticar la resistencia. En caso de que se le pueda diagnosticar la resistencia, entonces se le puede aplicar un Genotype. El Gen2 realmente es el nombre comercial del Genotype que les había mencionado, y al poder demostrar resistencia también a quinolonas u aminoglucósidos, entonces podemos empezar de una vez el tratamiento contra XDR y no perder mucho tiempo. Como les dije, esto se puede lograr de horas a días. Finalmente, en cuanto al tratamiento, vamos a tomar en consideración la consolidación de las guías de tratamiento
de tuberculosis resistente a drogas de la OMS y la adaptación que hizo el Ministerio de Salud para Colombia. A manera de introducción, es importante mencionar que los medicamentos antituberculosos se pueden clasificar de acuerdo a su actividad en bactericidas, es decir, aquellos que actúan sobre cepas que tienen crecimiento rápido y que son extracelulares, y aquellos medicamentos con actividad esterilizante que son medicamentos que actúan en micobacterias, que son intracelulares y que tienen un crecimiento más lento. En cuanto a la salud pública, digamos que estos medicamentos tienen su importancia, ya que pues disminuyen la carga baciliar del paciente de una manera rápida, haciendo que el paciente pues sea mucho menos infectante. La isoniazida es el bactericida por excelencia. La isoniazida tiene una importancia gigante en la fase intensiva del tratamiento porque es la que me va a ayudar a negativizar la baciloscopia. Y en cuanto a la actividad esterilizante, tenemos dos primordiales, que son la rifampicina y la piracinamida, aunque la rifampicina también tiene actividad bactericida. La piracinamida fue, digamos, una introducción importante al tetraconjugado, porque la piracinamida lo que favoreció o lo que permitió fue disminuir el tiempo de tratamiento, porque tiene una alta capacidad esterilizante y hace que los pacientes pues tengan criterios de curación mucho más rápido. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar entonces de tres casos fundamentales: monopo de resistencia a isoniazida con sensibilidad conocida a rifampicina, tuberculosis RR o multilocoresistente, tuberculosis XDR, y pues ya vamos a hablar de cuáles serían las alternativas en caso de que la resistencia, digamos, se nos complique un poco. Es importante mencionar que la valoración clínica y microbiológica por beca y por cultivo se tiene que hacer mensual hasta obtener conversión bacteriológica, y se tiene que continuar con cultivo bimensual hasta su egreso, o antes si la condición clínica así lo amerita. Es decir, todo paciente que presente alguna resistencia, independientemente de la que sea, tiene que tener control mensual, tiene que tener control estricto y siempre tiene que ir al Comité Regional de Casos Especiales de Tuberculosis. En cuanto a la monopoliresistencia isoniazida con sensibilidad conocida a rifampicina, es decir, todo paciente que sea resistente a isoniazida con o sin resistencia a piracinamida y etambutol, pero que no tenga resistencia a rifampicina, se van a tratar igual. Y depende de la detección o del momento de la detección durante el tratamiento de TBC sensible. Entonces tenemos que si la detección se hace en el primer mes de la fase intensiva del tratamiento, se puede continuar el tetraconjugado y simplemente se agrega levofloxacina y se extiende el tratamiento 6 meses a partir del inicio de la levofloxacina. Si se detecta en el segundo mes de la fase intensiva, se puede prolongar la fase intensiva hasta 6 meses. Es decir, no se agrega levofloxacina, sino que se da el tetraconjugado 6 meses. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que tenemos resistencia isoniazida, la rifampicina va a seguir actuando como medicamento bactericida y la piracinamida y el etambutol me van a ayudar a la esterilización del paciente. Ellos siguen actuando y ellos van a seguir, digamos, ayudándome en el tratamiento. Y si la detección se hace en fase de continuación, se puede seguir dando el biconjugado de isoniazida y rifampicina si hay evolución favorable y siempre teniendo un control clínico y microbiológico estricto. Esto me lleva a un concepto muy importante que hay que tener en cuenta y es la monoterapia inadvertida. Muchas veces por dificultades de la cobertura vamos a tener pacientes que no podemos demostrarles perfiles de resistencia o hacerles pruebas de resistencia, o que no vamos a tener, digamos, el tiempo suficiente para hacerlas. Entonces vamos a tener probablemente pacientes que lleguen al segundo mes de tratamiento con baciloscopias positivas y podemos cometer el error de pasarlos a fase de continuación. Y esto es grave porque en ese caso, sin saber cuál es el estado de resistencia de la rifampicina o de la isoniazida, podemos entonces estar dando rifampicina sola porque la isoniazida probablemente esté comprometida y estemos ocasionándole a este paciente probablemente una multiresistencia a posteriori. Digamos que hay unas excepciones claras para el uso de la levofloxacina, y es que no se puede
no se puede dar cuando no se puede excluir resistencia a rifampicina. Como ya había mencionado, es importantísimo siempre descartar la resistencia a rifampicina. Si hay resistencia conocida o sospechada de levofloxacina, o el paciente ha usado por más de un mes levofloxacina anteriormente por alguna razón, si hay intolerancia a las fluoroquinolonas de cualquier tipo, si hay riesgo de QT prolongado porque la levofloxacina prolonga el QT, y en pacientes embarazadas o que estén lactando. Aquí discúlpenme, aquí se me fue un poquitico, se me pasó para atrás el cuadro, pero básicamente lo que les estaba mencionando es que todo paciente, independientemente de su evolución clínica, al segundo mes de tratamiento tienen que evaluarse la resistencia a rifampicina, y además tiene que evaluarse, ojalá si se puede, la resistencia a fluoroquinolonas y aminoglucósidos para empezar a descartar nuevas resistencias. En cuanto a la tuberculosis multirogoresistente, como ya les había mencionado, aquí el dato de la OMS, más o menos 2/3 de la población que tuvo TB resistente a rifampicina, que tuvo resistencia a rifampicina, tenía resistencia a isoniazida concomitante, y esa es la razón por la cual vamos a tratar estas dos entidades de manera igual. Hay dos esquemas, un esquema cortado que puede durar más o menos 9 a 11 meses y un esquema largo que dura de 18 a 20 meses. ¿Cuál es la premisa importante en estos casos? Que hay que evitar al máximo el esquema con inyectables, es decir, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen muchos efectos adversos, hay que estar controlando audiometría, hay que estar controlando función renal, como son inyectables son incómodos para el paciente y eso afecta muchísimo la adherencia al tratamiento. Siempre hay que verificar las resistencias y hay que usarlos por poco tiempo, idealmente no más de 3 meses, si se decide utilizarlos o si nos vemos obligados a utilizarlos. Esta es, digamos, la tabla nueva que la OMS nos propone, o la clasificación nueva que la OMS nos propone para poder escoger terapias en multidrogoresistencia y extensiva drogoresistencia. Entonces, se dice que siempre se debe priorizar la bedaquilina, que en cualquier caso, idealmente, se tienen que siempre utilizar los 3 medicamentos del grupo A, es decir, una quinolona, la bedaquilina y el linezolid, que en caso de que alguno de los 3 no se pueda utilizar por alguna razón, se completen los 4 medicamentos o se completen con los 2 medicamentos de abajo, es decir, la clofazimina y la cicloserina, y que finalmente, si no se pueden utilizar la totalidad de los del grupo A o los del grupo B, se pueda completar con los del grupo C. El esquema largo puede extenderse a 15 a 17 meses después de la negativización del cultivo, todo dependiendo de la evolución clínica del paciente. ¿Qué es importante saber? Que vamos a tener una terapia intensiva de levofloxacina, linezolid, bedaquilina y clofazimina, y luego una terapia de continuación de 12 a 14 meses de levofloxacina, linezolid y clofazimina. Como en menores de 6 años no se puede utilizar la bedaquilina, no estamos autorizados para utilizarla, entonces vamos a cambiarla por la cicloserina y vamos a dar el mismo esquema: levofloxacina, linezolid, cicloserina, clofazimina, y en terapia de continuación levofloxacina, linezolid y clofazimina por 12 a 14 meses. El esquema acortado, en Colombia se hizo una adaptación del esquema de la OMS. El esquema de la OMS no tiene contemplado el uso del aminoglucósido, en este caso la amicacina, solamente da moxifloxacina a altas dosis, etionamida, clofazimina, piracinamida, isoniazida a altas dosis y etambutol. Y esto en la fase intensiva, y en la fase de continuación da moxifloxacina a altas dosis, clofazimina, piracinamida y etambutol. Entonces, en Colombia se hizo la adaptación, se usa digamos que se pide que se use el aminoglucósido, en este caso la amicacina, y digamos que lo ideal sería no utilizar, como ya les había mencionado, los inyectables. Otra cosa que es muy importante es que la isoniazida se puede utilizar a altas dosis. ¿En qué casos? En los casos en donde se puede determinar que hay un gen de resistencia INHA presente, pero que no esté concomitante a la presencia de CATG positivo. ¿Por qué? Porque el INHA, digamos que le confiere a la bacteria una resistencia muy bajita, y eso la hace susceptible a altas dosis de isoniazida, y en ese caso se puede utilizar la isoniazida.
En cuanto a las consideraciones para usar el esquema corto, no se utiliza el esquema corto y se tiene que individualizar al paciente y dar un esquema largo en pacientes que tienen resistencia confirmada o sospechada a fluoroquinolona o aminoglucósido. Cuando hay exposición previa a fluoroquinolona o aminoglucósido por más de un mes, como ya les había comentado, intolerancia a cualquier medicamento del esquema cortado, embarazo, enfermedad extrapulmonar en paciente con VIH y TB diseminada, meningia o del sistema nervioso central. Otra recomendación que hacen y que se puede tener en cuenta es cuando hay resistencia demostrada por prueba fiable a piracinamida, ya que, como había mencionado, la piracinamida es fundamental para el acortamiento de las terapias. Finalmente llegamos a los casos más complicados, los de alta tasa de fracaso, los que tienen que estar siempre, pero todo el tiempo tienen que estar monitorizados por el CERCET, por el Comité de Casos Especiales de Tuberculosis, y aquí es en donde tenemos que individualizar las terapias. Sin embargo, la guía colombiana dice que se puede usar un esquema estandarizado, dando 6 meses de linezolid, bedaquilina, clofazimina y cicloserina, y completándolo en la fase de continuación con linezolid, clofazimina y cicloserina, ya que la bedaquilina no se puede dar por 6 meses. Siempre se debe considerar fracaso terapéutico y se tiene que cambiar el tratamiento cuando hay BK y cultivo positivo al finalizar el 6º mes de tratamiento. Y a la hora de individualizar al paciente, es decir, a la hora de diseñarle un esquema de tratamiento individual al paciente que tiene resistencia a quinolonas o a aminoglucósidos, digamos que las recomendaciones para diseñar el tratamiento está en primero, usar como mínimo 4 medicamentos con los que el paciente nunca haya tenido contacto o que al menos nunca se hayan utilizado para tratar la tuberculosis, que se incluyan al menos 2 medicamentos con muy buena actividad bactericida y muy buena actividad esterilizante, teniendo en este caso la clofazimina, la bedaquilina, el linezolid y el meropenem más amoxicilina con ácido clavulánico. Recordar que si se decide usar meropenem con amoxicilina y ácido clavulánico, es necesario que el paciente pues tenga dispositivos en casa para poder ser administrados y que hay unas alternativas que se puede utilizar de la manit, un medicamento nuevo que se está estudiando, la piracinamida, la cicloserina, y también contemplan el uso de fluoroquinolonas o inyectables. ¿Para qué, digamos, se tienen en cuenta estos 2 medicamentos? Para proteger la aparición de nuevas resistencias, es decir, para hacer que los otros medicamentos puedan actuar y no inducirles resistencia a estos medicamentos que sí están actuando en la micobacteria. Eso es todo. Espero que el mensaje general haya quedado. Importante siempre recordar que los pacientes con resistencia son pacientes que vamos a ver cada vez con más frecuencia, que está estrechamente relacionado con el desarrollo de los medicamentos y que, por supuesto, tenemos que evitar al máximo la interrupción de las terapias y que el paciente siempre debe tener como mínimo un esquema que sea 100% oral y evitar el uso a toda costa de aminoglucósidos. Muchas gracias. Si hay preguntas, las escucho. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis, por tu charla. A continuación, vamos a abrir un espacio para preguntas. Pueden escribirlas por el chat y yo las leo, o si gustan, pueden abrir sus micrófonos en este momento. Voy a preguntar una vez. Migi, muchas gracias por la exposición, estuvo súper. Un comentario y una pregunta. El comentario, el primero es, me imagino, la doctora que hizo la exposición el jueves pasado de tratamiento de IBU. Pues es muy común el uso de quinolonas para el tratamiento de infecciones de vías urinarias, incluso para el tratamiento de neumonías y muchas cosas. El grupo de nosotros y las revisiones que hemos hecho en los eventos que hemos ido es, en Colombia al menos la tendencia es quinolonas como última opción de tratamiento y precisamente por un tema tan importante como esto, miren todas las implicaciones que tiene una micobacteria con resistencia a las quinolonas. Y es que la micobacteria puede estar ahí mucho tiempo y no desarrollar enfermedad, pero sí desarrollar resistencias. Creo que eso es algo que tiene que tener todo el personal presente. Y mi pregunta era respecto al uso del genotype. ¿Qué tanto lo están usando? Yo sé que tiene cierta cercanía con el Comité Regional de Expertos
en MTB, y pues yo sé que MT-RIF, el GeneXpert sí está más difundido, pero yo no sé qué tanto el Genotype, que nos permite identificar más resistencias. Migi. Santi, honestamente, no sé cuál es la disponibilidad. Realmente, en este, digamos, en este caso, sé que incluso hay dificultades en algunas regiones para poder usar el GeneXpert. Y si tenemos dificultades para usar el GeneXpert, pues ya te imaginarás las dificultades que tenemos para acceder al, Genotype. al Genotype. Sé que Genotype hay en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá, no sé si hay otros Genotypes en el país, y pues lo último que supe es que todo paciente con XDR o con sospecha de XDR que se le piden pruebas de sensibilidad porque toque de alguna manera tomar decisiones de una manera oportuna, toca mandar la muestra al Instituto Nacional de Salud o en último, digamos, opción, pues enviarlo a otro lugar en donde se puedan hacer. Pero la verdad es que el dato exacto no lo sé, no lo sé. Y de hecho ahí está, de hecho creo que está presente el doctor Jaime Sánchez, que es en la charla, que es el director del comité del CERCET de la región. No sé si el doctor de pronto quiere hacernos un comentario al respecto. Hola Jorge Luis, buenas noches a todos. Primero felicitarlo, la charla me pareció muy organizada, muy buena. Se nota que ha aprendido mucho este hombre, neumólogo en potencia, Jorge Luis. Acerca de del primer comentario sobre las quinolonas que se utilizan en otro tipo de infecciones, neumonías, infecciones urinarias, en tuberculosis no hay que tener temor a desarrollar resistencia por el uso de antibióticos para otras patologías, porque pues Jorge Luis lo explicaba en los mecanismos de resistencia, pero realmente el principal es la mutación. Entonces lo que uno tiene que evitar es seleccionar una gran cantidad de mutantes resistentes. Y para seleccionar mutantes resistentes se requiere un tratamiento en monoterapia con un solo antibiótico. Entonces, si yo le doy rifampicina a un paciente por un mes, es tiempo suficiente para haber matado muchísimos bacilos sensibles, pero esos pocos mutantes naturales resistentes al mes ya son importantes y ya son resistentes. Obviamente son los que predominan y generan la enfermedad o la sintomatología del paciente. Entonces, para uno tirarse una quinolona, tendría que usarla por más de un mes o por lo menos un mes, y no hay ninguna patología realmente, ni en neumonías severas, que se utilice por más de 14 días. Lo mismo en infecciones urinarias. Entonces, por eso es distinto aquí, por el mecanismo de resistencia, es distinto para adquirir resistencia de otras formas. Entonces, no hay que tener temor en que nos las estén utilizando para otras cosas. Y en cuanto al genotype, pues sí, se requiere de alta tecnología en ambientes de 3 ambientes en laboratorios grandes. Por esa razón, en Colombia hay muy poquitos sitios. Para el sector público solamente tenemos el Instituto Nacional de Salud, y uno podría solicitar genotype en el sector privado en otras partes. ¿Dónde lo hay? En la Clínica Marley tienen genotype, en Fundación Valle de Lili tienen genotype, y creo que en el Pablo Tobón Uribe, no estoy seguro, pero sí es en muy pocas partes. Mientras que el GeneXpert, pues sí hay en muchísimos sitios. El GeneXpert, la única condición que piden para habilitar un servicio de GeneXpert es que haya electricidad. De resto, medidas de bioseguridad no son importantes porque no hay riesgos. Con Genotype sí. Entonces, pues eso es pues más o menos lo que hay. Nosotros contamos con el Instituto Nacional de Salud. Con Genotype podemos medir resistencia a todos los fármacos antituberculosos. Obviamente son más utilizados y más creíble para los fármacos que se consideran pilares fundamentales, o sea, rifampicina, isoniazida, quinolonas y aminoglucósidos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas felicitaciones, Jorge Luis, muy Gracias, chévere, doctor. muy buena la charla. Gracias, Muy bien, doctor. bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta o desea hacer algún aporte? Todo quedó muy claro, Bueno, yo parece. creo que sí,
No Sí. siendo más, les damos muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que puedan seguirnos acompañando en este ciclo de infectología que hemos preparado para ustedes con mucho esfuerzo y dedicación. Y esperamos que les haya gustado mucho la charla. Que tengan buena noche. Muchas gracias, buenas noches.